Bueno, buenos días, es un placer tenerlos acá. Les damos la bienvenida. ¿Y hay sitios? Vayan acomodándose, quiero decirles que todavía hay gente abajo acreditándose, el día no nos acompañó, pero en respeto a los que han sido puntuales, vamos a empezar ahora. Quiero darles la bienvenida en nombre del ICAP, de la Cámara, del Instituto de Capacitación de la Cámara de Diputados. Me acompaña Fernando Roca, que es mi par del Senado, porque este seminario ha sido organizado articuladamente con el Ministerio de Justicia, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Es un aporte sumamente interesante e importante para lo que se viene, en el sentido de que garantizar la accesibilidad, el derecho a la transparencia, necesita obviamente de un paso revolucionario, como fue en su momento la Biblia en los idiomas de cada uno. Y es que no haya lenguaje oculto solamente para entendidos, sino que esté democráticamente al alcance de cualquiera. Ese paso es muy necesario, es muy importante, pero como todas las cosas necesitamos del apoyo de gente que realmente sea experta en el tema. La modalidad que van a tener estos talleres, que son 3, 2 de los cuales se van a repetir, están siendo, los presentadores estamos uno por el sector del Senado, otro por el sector de diputados, y todos tienen la misma modalidad. Por una cuestión de agenda, yo lo voy a dejar en breve a Fernando a cargo de este taller. Son 3 talleres que hablan del lenguaje claro. Este es el de la ley, tenemos en textos jurídicos, que lo va a dar Claudia Poblete, y en textos administrativos, que lo va a dar Natalia Stallano. Nosotros además les hemos repartido una encuesta que les pedimos que se tomen un ratito al final y lo contesten, porque eso ayuda a trabajar en mejorar la capacidad y la oferta de los institutos de capacitación que podemos brindarle a la gente que concurre a estos seminarios. Así que, dicho esto, paso a presentar a nuestra disertante, a la cual le agradecemos particularmente además al Senado, que hizo todos los esfuerzos para contar con su presencia. Y les cuento que la profesora es Cristina Carretero González, es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas en ICADE, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció y doctoró en Derecho. En el año 1998 comenzó su docencia en la Universidad Pontificia Comillas, donde ha impartido diversas asignaturas desde el área de Derecho Procesal en grado y diversas asignaturas desde el área de Derecho Procesal en grado y posgrado. Profesora de Oratoria y Redacción Jurídica en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Pontificia Comillas. Su área de investigación son Derecho Procesal, Derecho y Lenguaje, Políticas Públicas y Propuestas de Mejora, Comunicación Jurídica, Oratoria y Redacción Jurídicas. Directora del Grupo de Investigación Derecho y Lenguaje, representante de Clarity Internacional en España. Así que a partir de ahora las dejo. Bienvenida y muchísimas gracias. Gusto de estar acá y agradecerle a Patricia la predisposición que siempre tiene, no tuvo en particular, ahora siempre tiene, para que trabajemos en conjunto. Además me parece muy bien preparada la sala, me parece un ámbito ideal para que puedan trabajar y aprovechar a Cristina, que sinceramente los que la vieron ayer ya saben los quilates que trae. Así que a trabajar. Esto es de vamos. Mentira. A mí me toca tomar la prueba los últimos 15 minutos. Así que... Sí, es que he pedido, como esto es de currar y currar, ¿eh? O sea, os podéis ir quitando la chaqueta, lo que queráis, yo me voy a quitar también, porque esto es de trabajar. Entonces, lo que tenéis que tener todos, y he pedido unos folios en blanco por si no los tuvierais, sí, ¿verdad? Si os parece, os vamos pasando, o sea, los pasamos, y si necesitamos más, pedimos más. Unos poquitos, no os quedéis con uno, que es de currar de verdad. Sí. Gracias. Hay bolígrafos también. Pues hacemos lo mismo, pasamos. Yo tengo otro, si al final no llegan.
¿Se han acabado ya los folios? Pues sí, necesitamos... ¿Quién nos puede ayudar para tener más folios y bolígrafos? Voy a saludar al señor que está ahí en la punta, que fue creador de una beca CD, Buenos Aires, de España, Argentina. Es que están allí. Destacados alumnos. ¿Cómo te estás yendo? Ahora me dice que lo puedo. Es muy exigente y demandante, pero vale la pena. Buen nivel. Lo más importante de todo es el intercambio con todos los parlamentos iberoamericanos. Entonces es un fortalece y así que es un... Bueno, de hecho, sépanlo todos que con esta base de datos ya tenemos, sabemos quiénes son ustedes para mandarles toda esta información para acceder a cursos como el CD y otros más. A ver si se me oye bien. Sí, ¿no? ¿Se me oye bien todo el mundo? Vale, muchas gracias. Buenos días a todos, otra vez a muchos, con alegría. Espero que hayáis dormido bien. Muchas gracias a Patricia por la presentación, a Fernando por quedarse. No sé si se va a quedar todo el tiempo o no, pero muchas gracias en cualquier caso. Y bienvenidos otra vez. Vamos a empezar el punterito. El índice de la presentación para ver qué íbamos a hacer. Vale, ahora no va. Ahora sí va. Ahora. Primero, quería para que habláramos todos un poquito, una apuesta en común sobre qué aspectos de la redacción normativa pensamos que pueden ser mejorados, porque no todo el mundo tiene la misma percepción, y a ver qué sacamos en común y nos sirve a todo el mundo. Después, las razones de la necesidad de hacer unas leyes claras, porque personalmente a mí lo que me ocurrió es que yo tenía muy claro que se necesitaban hacer leyes más claras, pero resultó que una compañera que entró en el grupo de investigación me dijo, ¿y por qué? Y me di cuenta que no habíamos profundizado de ninguna manera en las razones, que al final es la base más importante, y a mí es que se me había saltado directamente. Es la base más importante para que todo el mundo esté mentalizado. Una vez que se está mentalizado ya buscamos los medios, pero nos faltaban. Entonces, a ver qué razones hay para hacerlo. Claves esenciales serán 3 puntos de la redacción de un texto legislativo claro y los principales problemas detectados. Yo quiero decir que la mayor parte de lo que hay aquí, de lo que está en las diapositivas, está conformado, y es sobre lo que vamos a trabajar, por algún documento español y por documentos que yo pedí directamente al Senado para que nos pasaran. Nos lo pasó Natalia Estallano y Jorge Bravo, para poder trabajar con material propio de la Nación. Y luego hay todos los problemas detectados parten
ayer hablaba del informe de la modernización del lenguaje jurídico que se hizo en España. Lo que hacía era recoger un montón de estudios que se hicieron en diferentes universidades, y es que había uno totalmente específico que nos venía al pelo para esta sesión, que era precisamente del lenguaje de la ley. Entonces, he traído y lo he insertado con las diapositivas mezcladas para trabajar en común, y es lo que nos va a ir dando pautas sobre lo que se ha detectado y lo que podría ser mejorable, porque en realidad, aunque sean diferentes culturas, es algo que se viene repitiendo por lo que yo he estudiado en la mayoría de los países de habla hispana. Si alguien necesita más folios, acaban de traer, ¿vale? Esta era la puesta en común que yo me gustaría que participara. Os voy a tutear si me tuteáis. Yo, Cristina, y cada uno que quiera. Esto hacemos como Alcohólicos Anónimos. Da igual quien lo sea, podéis decir el nombre, y si queréis decir algo más de vosotros, pues lo que queráis. ¿Qué aspectos de la redacción normativa considera que pueden ser mejorados? Yo he anotado unos puntos para tratar, que son diversos y seguro que pues, salen muchos otros, pero he anotado: la estructura de las leyes puede mejorarse. O sea, la estructura me refiero si tienen encabezamientos, si tienen índices, si tienen glosarios, etc. Si podría ser válido, o si lo hay, aportación de resúmenes, de glosarios de términos, he dicho, pero glosarios al final, con las palabras que puedan ser más relevantes, más complejas o necesarias para entender la ley. ¿Qué pasa con los párrafos? ¿Son extensos aquí? ¿Son legibles sin morirse y sin ahogarse? Y si las oraciones están más o menos bien construidas y son comprensibles. Entonces, he anotado estos aspectos y yo quería escucharos fundamentalmente, ¿vale? Entonces, si queréis ir levantando la mano por ordenar la palabra. Bien, porque lo primero siempre es lo más difícil. ¿Decimos los nombres? Aprieta el botoncito. Sí, se pone rojo ese señor que está hablando. Bueno, buen día a todos, principalmente a vos, y gracias por estar acá. La verdad que me divertí mucho y fue muy entretenida tu clase ayer. Me ha dicho Fernando que luego me ha preparado el Teatro Colón para que vaya a las 2 a hacer una sesión teatral. Yo sin ningún inconveniente. Claro, que hay que empezar por lo grande. Bueno, mi nombre es Gabriela Castillo, soy del Instituto Nacional de las Mujeres y bueno, sumándome a las palabras que dijeron ayer en el Senado, para nosotros es fundamental el hecho de poder armar leyes con perspectiva de género. Así que bueno, es fundamental eso para poder después poder aplicarlas bien. Y respecto al tema del lenguaje claro, considero que es fundamental para poder expresar cuáles son los derechos una vez que las mujeres se acercan, poder explicarle con palabras llanas a qué se acercan ahí, cuáles son las medidas que ellas van a poder obtener y demás. Si nosotras no podemos llegar a las personas que realmente nos necesitan y que están en esa situación tan fundamental de sus vidas para poder salir, difícilmente vuelvan a buscar una respuesta a nosotros como estados, como operadores de esta terrible situación que estamos viviendo todos, en especial los argentinos en este momento, como es la violencia de género. Así que bueno, para mí es fundamental armar leyes claras y armar leyes que puedan ayudar a cada uno de quien necesita de ellas. Pues Gabriela, has dicho. Gabriela, ¿no? sí. Te agradezco un montón que lo digas, porque precisamente de entre los problemas detectados no estaba, como bueno, pasa muchas veces. Lo que sí que hay, estoy recordando del Instituto Cervantes, un manual de la comunicación no sexista. No es el título literal, pero es algo así, y os lo recomiendo por si no lo conocéis y os puede servir como pautas, porque está bastante bien. ¿Podés repetirme el nombre? Así lo anoto. Es que no recuerdo. Es del Instituto Cervantes y desde luego las palabras no sexista aparece, pero ya no recuerdo si pone guía, manual o algo así. Pero vamos, Google y sale solo. Bueno, y me pareció que de entre todo lo que había leído de literatura no sexista era bastante comedido, porque en ocasiones me he encontrado con libros demasiado radicales en no pasa nada, no hay que cambiar nada, o todo lo contrario, hay que cambiarlo todo, y hablar de señoras
señoros y cosas así, rarísimo, ¿no? Entonces, pues a mí me resultaba muy poco sensato, porque luego la realidad, si la intentas imponer a la fuerza por el otro lado, pues lo que causa es risa, memes y cosas así. Entonces, tampoco... Me gustaría escuchar tu opinión, si nos importa un poquito, porque como ese es el aspecto que no se ha tocado, pues viene bien cómo lo estáis trabajando vosotros. Y en realidad la idea es poder hacer leyes que incluyan a todos y bueno, sí, a nosotros también nos pasa esto de que se habla como todes en lugar de todos o todas. Antes era todas y todos y ahora es todes. Se está tratando de incluir, pero bueno, no sé, hay veces que es difícil poder... Sí. Es una preocupación el tema, de hecho yo me tengo que ir justamente porque estamos cerrando un seminario de género con la perspectiva de género en el enfoque legislativo. Es una constancia del Congreso poder permitir que en la estructura de las leyes haya un enfoque de género que permita hacer más accesible la equidad, puesto que en realidad a la hora de reproducir patrones culturales, esos se ven reflejados en la legislación y entonces somos los mismos que queremos evitar las diferencias, los que lo seguimos promoviendo. Así que en el Congreso se está haciendo, tanto en Senado como en diputados, y estamos capacitando a cada una de las áreas. Y lo que yo quería hacer como un pequeño apunte, porque fui diputada hasta el 2015, que una de las mayores fallas que yo pude ver en mi periodo de diputada era la falta de coordinación en la estructura gramatical. Había artículos que arrancaban como obligatorios y 3 artículos más abajo eran optativos. O sea, se ha perdido una cultura con esto de aflojar formalidades, que nos hemos ido del otro lado. Es casi sería el equivalente al señoros, el tema de que sea optativo o obligatorio en un mismo texto, 3 o 4 artículos diferentes. Entonces, me parece que una cuestión es la cuestión de gramatical y la redacción en sí no suele ser suficientemente clara. O sea, me parece que lo que uno puede detectar de los problemas de nuestra creación de leyes, me parece que ahí en la estructura del lenguaje hay una aflojada, o sea, han como aflojado los estilos y entonces nos quedan cosas muy poco claras. Sí, pues muchas gracias. Yo creo que puedes presentar a nuestro ilustre invitado. No lo había visto, disculpen, le presento al secretario parlamentario del Senado, Juan Pedro Tunesi, que no me deja mentir, puesto que fuimos compañeros de banca en el periodo 2011-2015. Bienvenido, Juan Pedro. Muy amable, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Pues estamos ahora mismo escuchando a los participantes sobre los diferentes aspectos que se considera que podemos mejorar de la ley. Entonces ha hablado Gabriela, Patricia. Hola, ¿cómo estás? Es que no sé si por orden... Bueno, da igual. Venga, caos, más divertido. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Mercedes. Trabajo acá en la Cámara en distintos roles, como asesora y ahora como secretaria parlamentaria de un bloque. Y hacemos muchísimo hincapié en esto de la redacción. Soy también profesora de Derecho Constitucional y en ese sentido comparto todo lo que ayer en el seminario, en la jornada de ayer, se dijo respecto a la necesidad de que en la facultad, desde los formadores, de los operadores jurídicos, podamos, y ahí me voy a incluir, voy a poner los pies en el plato, ser claros a la hora de poder plasmar en un texto jurídico después todo lo que es la aplicación, ¿no?, por parte de todos los operadores jurídicos en esta casa y el resto de los operadores jurídicos. Y respecto al tema del taller que nos importa ahora, que es el de la sanción de la ley, ahí, cuando vos decías que se puede mejorar, sin duda, nosotros tenemos excelentes textos para poder compartir respecto a la necesidad de la estructura de la ley, las divisiones internas, la necesidad de las cláusulas transitorias, dónde van y todas estas cuestiones, pero cuesta mucho todavía que eso que está escrito y que se imparte en los cursos y que hay una intensa, digamos, capacitación en las dos cámaras,
pero también a la hora de que el legislador o la legisladora, digamos, plasme todos esos conocimientos en el proyecto. Veo que lo que no viene del proyecto de ley, después hay como también un prurito en el debate de comisión, tocarle el proyecto a la legisladora o al legislador. Entonces veo que digamos, la capacitación tiene que estar ahí también donde nace fuerte también en el asesor que va a redactar la norma para su legislador. Después, si bien se procura que en la comisión, donde debaten los asesores y donde se debaten las cuestiones técnicas de los proyectos, haya un lugar y se entienda que uno le está, digamos, haciendo una crítica constructiva a la redacción de la norma, que no está tocando las cuestiones políticas o de fondo, que eso le corresponde, sí, más al debate de los legisladores, ¿no? Como esto de separar que en las reuniones de asesores damos como las opiniones técnicas y si bien uno adelanta por ahí una postura política respecto al proyecto, pero también ese es el lugar donde se hacen los aportes técnicos. Bueno, creo que ahí es donde todavía falta mucho ese trabajo para que cuando le llegue al legislador el dictamen y cuando ellos tomen sus posturas políticas, ese trabajo, porque ya después de ahí ese trabajo técnico de dejar que la ley sea más clara, que tenga un orden, que tenga una estructura adecuada a lo que los manuales que tenemos y que por supuesto todos están sujetos a la opinión de todos, llegue. Si ese trabajo fuerte de mejorar el texto normativo no se da en ese ámbito de asesores y un poco más en el de diputados, ya después no tenemos poca chance de que se toque en el recinto, en la sesión, esa estructura. Entonces lo que salió, salió. Entonces me parece que todos los asesores tenemos que ser conscientes y muy, digamos, firmes, que saber que el momento es ese de las reuniones de asesores, que uno, digamos, está simplemente queriendo hacer un aporte, aunque no esté de acuerdo. Muchas veces pasa que a veces uno no está de acuerdo con la postura, digamos, con la decisión política que está plasmada en ese proyecto. Pero sí puede decirle, mira, no importa si el diputado después o la diputada va a tomar esta decisión, pero me parece que estaría bueno que acá podamos corregir esto y agregar y aflojar, y que eso sea importante en las reuniones de asesores, no solo la decisión política de si acompañamos o no acompañamos el proyecto. Ahí creo que es donde nosotros podemos aportar como asesores y como trabajadores de la casa a que el texto que les llegue a los legisladores, a la Comisión de Diputados y después al recinto salga con mucha más claridad, que es lo que todos queremos. Así que creo que ahí es donde hay que trabajar fuerte. Yo, Mercedes, estoy totalmente de acuerdo y mi experiencia personal, que la comentaba ayer y para quien no estuviera, fue que cuando se propuso que en España pudiera haber una comisión de varios o mezcla 50-50, filólogos o lingüistas y 50% juristas, para que desde el origen, ¿verdad?, antes de que naciera la criatura, ay, que me acerque, que no tengo vozarrón, vale, ya. Ay, ¿sabéis lo que pasa? Que cuando me acerco tanto me dan ganas de cantar esto de Ave María, cuando se dormía. Es que me siento Lola y lo... A ver, propusimos y creo que lo mejor sería, por lo que dices, porque todo el mundo se pone a la defensiva. Esto de no me toques porque ya lo hago yo suficientemente bien. Entonces, pues rebajamos los egos y nos ponemos al nivel humildad cero, que sería lo lógico para sacar entre todos una ley que aporte a la ciudadanía, que sea clara y que sea provechosa, o desde luego con los egos y con la falta de humildad y la soberbia no vamos a ningún lado. Entonces, a lo mejor la solución es sí poder crear, claro, hay que tener una dotación presupuestaria para crear un cuerpo de... Si los asesores podéis estar desde el principio, lo que dices tú, cuanto antes se ataje el problema, mejor, porque, como has dicho, chance, me ha gustado, menos chance, menos oportunidad, ¿no?, de después corregirlo. Así que, bueno, ya llevamos la aportación del lenguaje no sexista, que aparezca en la ley, la falta de coordinación del articulado que se va viendo y las dificultades de pasar de la formación, yo digo formación, pero capacitación, de la teoría a la práctica, y más escucha de los asesores si puede ser desde el principio, ¿no?, y con un acompañamiento normalizado, zen de la cosa. Más.
Bueno, buenos días y aprovecho la ocasión para agradecerle a la doctora Carretero González, al quien leo y propongo a mis alumnos en los cursos de redacción jurídica, porque tiene textos maravillosos que recomiendo la lectura, y a las autoridades del Senado y la Cámara de Diputados, porque realmente esto es una ocasión para los estudiosos del lenguaje y del discurso jurídico, esta es una ocasión única, maravillosa, y estoy muy emocionada de estar acá. Un aspecto que a mí me interesa mucho de la redacción legislativa es, porque soy lingüista, es lo que me atrapa, la impersonalidad, las manifestaciones gramaticales de la impersonalidad, que muchas veces tienen un correlato, esas marcas gramaticales tienen un correlato propio de la aspiración de la norma como un texto que nos incluya, que nos abarque a todos, pero muchas veces esa impersonalidad afecta a la comprensión de la ley. Y quiero destacar que en la Argentina se está haciendo un gran esfuerzo de reunir todo el corpus normativo en digestos, no solo un digesto nacional que redactó la Facultad de Derecho hace unos años ya y es un proyecto vigente y actual, sino también en las provincias. Estos digestos recogen toda la legislación vigente y la anterior e indican qué artículos se superponen y qué artículos reemplazan a otros. Entonces es un interesante corpus para quienes estudiamos la ley, el texto de la ley, para observar estos fenómenos como el de la impersonalidad, que es el que a mí más me interesa. ¿Tu nombre? Josefina Raffo. Josefina. Yo, en vez de intervenir todo el rato, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que muchas veces esa impersonalidad, buscando con el mejor o la mejor de las intenciones, ese vamos a incluir a todos, nos distancia. Nos distancia porque, como en el discurso coloquial, nadie suele hablar de forma impersonal, ¿no? Porque te estás dirigiendo siempre a alguna persona en vez de a una colectividad, nos distancia. Se puede manejar, quizá con mezclas, los lingüistas nos dais las claves seguro mucho mejor. Bueno, quiero decir una cosa, aunque me esté deteniendo y me estoy deteniendo, aunque nos quedáramos, por mi parte, en este punto y estuviéramos dedicados todo el tiempo, creo que va a ser lo mejor de todo. Entonces, he querido que todo el mundo tuviera este material porque lleguemos a la diapositiva 2 o a la 15, aquí están recogidas todas las claves de lo que sí, de lo que no. Entonces, yo no es que quiera pasar el tiempo, es que esta es la parte más importante de todo esto, porque estáis compartiendo experiencias las personas que al final vais a influir directamente de una u otra manera en la redacción legislativa. Entonces, que tengamos un foro para compartir, aprender y bueno, disfrutar también, pues a mí me parecía, sí, y más por... Bueno, buen día a todos y todas. Me sumo a lo expresado por mis compañeras anteriormente en cuanto a que para mí también es una alegría poder participar de este taller. También agradecer a las autoridades realmente que piensen por ahí en la gente que, como nosotros, buscamos por ahí capacitarnos para poder mejorar así nuestra labor diaria. Y en lo particular, yo trabajo en el Senado de la Nación, en el despacho de la senadora Fellner, y la problemática con la cual me encuentro, digamos, en el trabajo diario, en el momento de ir a participar en las comisiones a las cuales yo asisto, es que muchos proyectos por ahí de ley presentan por ahí artículos demasiado extensos que uno los lee, se queda sin aire, digo. Eso es algo muy común. Salvo que se haga submarinismo, ¿verdad? Exacto. Por ahí muchos artículos que bien pudieran sintetizarse en 2 o 3 artículos preciosos. Digo, por ahí se reiteran ideas constantemente, entonces eso se podría simplificar en poquitos artículos. No queda por ahí muy claro en algunos casos también el tema de cuál es el objeto del proyecto de ley que se presenta. Se suele confundir por ahí en el tema de los objetivos, cuando se plantean estos en algunas iniciativas, se confunde por ahí un objetivo que tiene que ser sí o sí alcanzable, con alguna aspiración que loable que sí, es una aspiración, ¿sí?
es una expresión por ahí de deseos, pero que no se puede por ahí concretar. También por ahí muchas veces en los fundamentos es como que no está concretamente la razón de ser de la iniciativa que se está presentando. Los fundamentos, perdona, ¿tu nombre? Paola. Los fundamentos, me pregunto, en las leyes españolas tenemos, se llama exposición de motivos. Sí. Viene a ser lo mismo, ¿no? Sí. Donde se cuentan las razones por las que se Exacto. genera ¿Por qué una se está ley. presentando? Aquí está el articulado y a continuación están los fundamentos. Muchas veces no queda claro, entonces por ahí la asesora que va a defender esa iniciativa, digo, por ahí es una buena defensa ya plantear correctamente los fundamentos ya de antemano, más allá de la posición política, ya es como una defensa en definitiva. Entonces por ahí no queda claro suficientemente allí en los fundamentos el porqué, ¿sí? Y también por ahí lo que se suele detectar es que, por ejemplo, se mencionan las estadísticas, refieren que, y no se expresa de dónde provienen estas estadísticas, es decir, cuál es la fuente de la información a la cual se recurre. Claro. ¿Sí? Es como que hay muchas ideas. ¿Qué es lo que hace creíble a esa información? Exacto. Entonces, eso también por ahí dificulta la defensa, porque uno llama, bueno, ¿y dónde? Y ahí es cuando por ahí el asesor es como que... Exactamente. Nosotros por ahí, a diferencia de lo que planteaba aquí la compañera, por ejemplo, por mencionar una de las comisiones, en la Comisión de Salud, cuando los asesores van, la idea nosotros lo trabajamos a ese texto y tratamos de irlo puliendo si detectamos estas cuestiones. Vamos trabajándolo en forma, digamos, en varias reuniones, si es que así lo merita, y tratamos de que llegue, digamos, el dictamen, el borrador de dictamen, porque después esto lo avalan los legisladores, la mejor redacción posible. ¿Sí? Por lo menos en este sentido, digamos, más allá de los egos personales, tratamos de que esto no impere y tratamos de trabajarlo de manera, digamos, solidaria. ¿Sí? Más allá de que por ahí el legislador al cual uno represente esté o no de acuerdo, porque bueno, esa es una decisión absolutamente política, pero por lo menos tratamos de que llegue a la reunión de senadores el mejor borrador de dictamen posible. Perfecto. Están saliendo cosas muy interesantes. Claro. Sí, yo creo que eso es un mal universal. En cualquier reunión donde hay varias cabezas pensantes y además varias cabezas potentes, si una dice una cosa y la otra dice otra, ya hay una tensión ahí palpable, fría, la Guerra Fría, ¿verdad? Es complicado, pero bueno. Mi nombre es Gustavo, trabajo aquí en la casa. Una aportación, como dicen ustedes. Como asesor... ¿Cómo decís vosotros? ¿No dicen aportación? Sí. Bueno, nosotros decimos aporte. Ah, porque más corto, ganáis. No, que estoy justo en el CEDET y por eso. Te comento, yo soy asesor y acá, como decía la compañera, las chicas recién, cuesta muchas veces que se llegue a un consenso y se logre un texto limpio. Y eso se debe a que esto es una casa política muchas veces, entonces los asesores que muchas veces vienen con los legisladores... Con un sesgo, ¿no? Exactamente, y vienen con un problema, falta de capacitación, no especialistas en ciertas áreas. Este año el Congreso sancionó una ley muy importante, no sé si en Senado pasó lo mismo, pero sí acá en la Cámara de Diputados, que se arme la Comisión Asesora de Presupuesto, porque el 100% de los proyectos necesitan asignación presupuestaria. Y si vos, por ejemplo, pones, te equivocaste y en vez de poner que queda a criterio de la autoridad de aplicación, das que va a ser descontado del impuesto a las ganancias, por decir algo que es el más tradicional de aquí de Argentina, duerme el sueño de los justos dentro del cajón de presupuesto y hacienda. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. El ingeniero Roca en Senadores ha tenido una muy buena iniciativa de que comienzan a partir del año que viene, si mal no recuerdo como lo dijo, un asesor por despacho que se capacite. Aquí dentro de diputados tenemos el ICAP. Yo quisiera saber cuántos de los que somos empleados de la Cámara hemos hecho cursos de capacitación en el ICAP
y en una diplomatura tan importante como la diplomatura en gestión legislativa, que es totalmente gratuita y que te capacita y habilita para un montón de cosas e incorporar conocimientos que después van a ser refrendados seguramente en un proyecto de ley. Eso por un lado. Y por otro lado, es que los legisladores, es muy difícil, pero que tienen que bajar sus egos y entender que muchas veces los asesores somos los que realmente trabajamos y nos capacitamos para que ellos queden bien. Entonces, que no tomen como una amenaza el la discurso tarea del rey, la película. Sí, tal cual. No tomen como una amenaza la tarea que hacemos nosotros tan humildemente desde nuestras áreas, simplemente eso. Pues muchas gracias. Perdón, ¿alguien que iba a hablar? Yo desde acá hablo sin micrófono, disculpen todos. Buen día Cristina, buen día a todos, o buena casi media mañana. Yo nada, soy un trabajador común. Me noté por ¿Cómo que un trabajador común? Eso no existe. Ese eres tú. ¿El nombre has dicho? Bernardo. Bernardo. Mi nombre. Yo lo que veo, mi percepción, y fuera del ámbito de la creación de leyes y demás, es que por ahí hay una falla en lo teórico-práctico. Cuando se aplica una ley, creo que hay un... Bernardo, ¿no te importa que te pida que te pongas de pie? Es para que te pueda oír bien todo el mundo. Gracias. Metro casi 80. Tío mocetón así, como tú, venga. No, básicamente que veo por ahí, como todo, cuando vamos a diseñar un auto y demás, aparte de hacer los planos, que está muy bueno, la aplicación en la práctica, en la ruta, es lo que nos va a dar la calidad de ese auto. Por ahí en el término de justicia veo que percibo y siento que a veces se aplican leyes y que después en la práctica son muy burocráticos o deja una libre interpretación. Y creo que en una ley esa libre interpretación lleva para un lado o para el otro. Que bueno, fue tarea de los defensores justamente buscarle el punto de quiebre como para poder elevar esa ley y hacerla valer. Pero percibo muchas veces eso, el tema de la creación de la ley tiene que ser rígido, tiene que ser uniforme, tiene que ser un idioma claro y que todos entiendan. Esto se puede. A lo mejor estás hablando de la búsqueda de la precisión para evitar ambigüedad, para evitar falta de posibles interpretaciones, como dices. Correcto, yo creo que siempre queda un margen en que las cosas son justas, creo que no hay digamos, un margen como para poder poner objeciones sobre algo que se ha creado, que se sabe, que es de conocimiento común, que ha llegado a todos, de algo que está mal, por así decirlo. Entonces veo por ahí... ¿Tu impresión es que cuando estás leyendo a veces leyes no sabes exactamente a qué se están refiriendo? Yo he leído Código Civil, Código Penal y me encuentro con esas... en noches de insomnio, supongo, ¿no? Noches de insomnio, lo que pasa es trabajo y bueno, una vida muy agitada. Y me encuentro con... Luego tenemos un café, si quieres. Y encuentro justamente esos baches, esos quiebres que me dicen, pará, pero si yo agarro el Código Penal y lo doy vuelta así, me está diciendo otra cosa. Creo que esa contrapuesta a la hora de generar una ley, dado el grado de importancia que tiene una ley, pero para ir de un lado es una cosa y del otro es otra, y lo que se busca es justamente justicia y que sea de beneficio, me encuentro justamente ese bache. Creo que falta por ahí un poco más de analizar la práctica, en práctica, como los famosos experimentos sociales que se aplican ahora para todo, analizar una práctica a la hora de transmitirlo y volcarlo al papel. Pero mi humilde opinión y es mi percepción de muy bien, justicia. pues muchas gracias a Bernardo. Hola, buen día, bienvenida a la Argentina. Mi nombre es Verónica, trabajo en el Senado de la Nación. Por muchos años fui asesora de un senador y ahora estoy trabajando en una comisión de Relaciones Exteriores. Compartiendo lo comentado con mis colegas sobre el tema del asesoramiento, cuando las leyes, los proyectos de leyes llegan a la comisión y vemos que hay artículos que no se entienden, no hay claridad. Yo creo que estamos necesitando los asesores un manual de técnica legislativa, que me parece que eso sería lo ideal y darle carácter obligatorio. ¿Por qué digo obligatorio? Porque si no es obligatorio, no. Oye, perdona Verónica, ahora mismo ¿qué tenéis? ¿Tenéis alguna guía, alguna orientación para la técnica normativa? No que yo sepa. Sí tenemos un manual de estilo, pero no es obligatorio. Ah, vale. Y no está
para mi gusto, no está totalmente difundido, porque tengo colegas que directamente no lo conocen, y yo después de muchos años lo conocí. Entonces, bueno, me parece que es una tarea también, no le voy a echar la culpa a los legisladores, me voy a poner en defensa del legislador, que ellos siempre nos dan la idea y nosotros somos los que tenemos que llevarlo a la práctica. Y para llevarlo a la práctica... Sois los de la camiseta, ¿no? Exacto, sí, yo. Llevarlo a la práctica y con los cursos de capacitaciones que nos han sido muy importantes, también plasmarlo en un manual de técnica legislativa. Me parece que eso sería el broche final. Ay, Juan Pedro, que te está escuchando. Sí, ¿Cuánto trabajo te está dando? Bueno, es un trabajo, no es fácil, porque seguramente va a tener que ser aprobado por ambas cámaras. Sería lo ideal. En España hay uno de 2005, si no recuerdo mal, que, bueno, sí, para ver otros siempre viene bien. Mejorable también. ¿Y es obligatorio, no? Como todo. Digo, darle una obligatoriedad. Digo, a la vista de lo que luego sale, entiendo que es lo de la obligatoriedad, debe de ser un poquito relativo. Bueno, se supone que todos lo siguen, ¿eh? Y los técnicos, sí, son técnicos de la Administración Civil, fundamentalmente los que están, aparte de asesores, redactando las leyes, y además son gente con una preparación buenísima, y lo siguen. Pero luego lo que pasa es, también comentabas el tema político, pues luego entra uno de un partido, te lo cambia, luego entra el otro, y al final es una amalgama de cosas que son parchecitos que se van superponiendo, y que hay veces que tú lees de primeras la ley y dices, pues como ha salido este engendro, se parece más a Frankenstein porque tiene el trocito de por aquí, el trocito de por allá, y te vas dando cuenta que ahí ha intervenido muchísima gente, pero luego ha faltado una coordinación, digamos, horizontal para dar coherencia a todo el proceso de trabajo. Sí. Doctora Carretero, y bueno, soy el director de capacitación parlamentaria del Senado de la Nación, tengo una dependencia funcional y política con el ingeniero Roca y el doctor Juan Pedro Pérez, además, en León de una amistad y demás. Brevemente, con 33 años de antigüedad en el Senado de la Nación, nadie, me parece acá, coincidimos con nadie, y nada de lo que se ha dicho pretende disminuir o limitar las capacidades constitucionales o aptitud de iniciativa que tiene el legislador de turno. Estamos tratando de ver cómo... Perdona, aquí ha salido la palabra clave, que ya me la he aprendido yo, que es el aporte. Aquí venimos a hacer aportes. Un aporte simplemente a mejorar el producto que emana de aquí, que es la ley, que es el producto que nos iguala, nos ordena, nos logra la convivencia y demás. Nadie pretende ponerle un corsé al legislador porque es verdad que son los dueños de la casa, no lo digo en términos operativos, son las autoridades de la Constitución, que en nuestro ordenamiento jurídico argentino, como en España, las Cortes y el Senado, son el poder legislador federal. Bueno, aquí también, pero yendo brevemente a la médula que se ha dicho aquí. Y recuerdo en el área parlamentaria, donde fui asesor y director del Instituto de Estudios, tuve un jefe que me decía, el legislador se enamora de su texto. Es difícil convencerlo de que ceda o de que conceda parte de la resignación en el texto. Y es verdad, esa es la labor que todos ustedes y nosotros tenemos en la mesa chica, en la letra fina y demás. Es una tarea de búsqueda de consenso, de búsqueda de confluencias, búsqueda de uniformidad de términos y demás. Y para eso esta jornada que se celebró y que me consta, no lo va a decir el secretario, pero recién, y le contesto a la compañera del Senado, hay unas pautas de estilo y de redacción que datan del año 2009 en el Senado, implementadas por la gestión del entonces ingeniero Julio Cobos, que no tuvieron por razones, hasta diría, de mayoría circunstancial político-partidaria, no tuvieron la virtualidad de convertirse en normativa obligatoria. Sé que el secretario es un obsesivo e imperioso procurador de mejorar la técnica y el producto, y lo he escuchado a veces manifestarse acerca de ciertos contenidos del proyecto de ley de tipo emotivo, que nada tienen que ver con las características formales y propias de la ley que todos conocemos, que tiene que ser rigurosa en cuanto al imperium, que debe ser imperativa, dispositiva, clara, concisa,
ordena, prohíbe, modifica, altera o regula, pero no una manifestación emotiva o una declaración teleológica de lograr fines que sí pueden figurar muy bien en los fundamentos, ¿verdad? Así que bueno, brevemente, eso creo que se trabaja hacia un manual de técnica legislativa en el Senado, estamos en eso y el secretario le preocupa, el ingeniero Rojas también, tenemos aportes, el reglamento del Senado ha sido comentado por especialistas conocidos, tratatistas y expertos en derecho parlamentario, así que bueno, creo que estamos en el buen camino y me permitía decir esto desde acá porque me parece que corresponde. Gracias. Muchas gracias. Verónica, Mercedes, ¿están muy contentas? Se trabajaron acá en la Comisión de Modernización, estaba en aquel momento la diputada Paula Bertol y tuvo el aporte de muchísimos autores de libros de los que leemos, pero pese a que salió por resolución de ambas cámaras, es optativo y no es obligatorio, pero para los asesores de esta Cámara también, digamos, no solo del Senado, para la de diputados, también se trabajó y también están a disposición. Y también hay uno de lenguaje no sexista, también en la Comisión de Modernización de esta Cámara se trabajó, la diputada Claudia Bernaza lo había impulsado, mandato cumplido y es muy bueno, así que en realidad también después te lo acercamos. ¿Más personas, más intervinientes? Sí. Quería aportar que... Ven aquí. Yo me siento acá. Quería aportar que en el Senado de la Nación... Decimos los nombres. Mi nombre es Jacquelina Ortiz, trabajo en capacitación parlamentaria. ¿Cómo se escribe Jacquelina? Con J, Jacquelina. ¿Con K? Con Q. Hace años, y ya perdió estado parlamentario, el senador Usandizaga presentó un proyecto de resolución donde había reglas de técnica legislativa. Lamentablemente no tuvo... Que no eran obligatorias. Claro, no solo que no eran obligatorias, sino que no fue aprobado por la Cámara. Se quedó en proyecto. Se quedó en proyecto nada más. De todos modos, respecto... Sí, es muy bueno, es muy bueno. Es más, estaba, creo que de asesora Alejandra Esbetas, y que fue la redactora, y sé que también impulsó el manual de técnica legislativa acá en la legislatura, sí, de la Cava, de la ciudad autónoma. Creo que es muy importante que haya un manual de técnica legislativa, quizá como en países de aquí de Latinoamérica no sea vinculante, pero creo que el uso, como la costumbre, después tiene esa fuerza de ley que le va a hacer muy bien a ambas cámaras. Yo por mi experiencia es que cuando, como nos pasó en España con la Carta de Derechos al Ciudadano y como cuando se sacan recomendaciones, lo que tenemos nosotros, ese informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico son recomendaciones. Entonces, lo que os decía, yo preguntaba a algún juez, ¿qué habéis hecho con esto? Porque después de tanto trabajo, eran cientos y cientos de folios, meses trabajando un montón de personas, ¿y en qué ha quedado eso? Me decían, en el armario izquierdo creo que lo tengo. O sea, no se lo miraban así, tengo ganas de llorar, pero esa era la realidad. Entonces, a mí lo que ha dicho Verónica de que sea una aportación obligatoria, lo entiendo perfectamente, porque es que al final, como no se nos obligue a redactar de una determinada manera, porque es una cosa para el bien común, es que no se hace daño a nadie, al contrario, me parece que es la clave. Y si estáis en ello, pues enhorabuena, y aprovecharía para pediros, si no habéis metido o no habéis incidido todavía durante la redacción en el tema del lenguaje claro, que dentro de la técnica normativa esté contemplado que cada vez que se redacte, si se miran las pautas del lenguaje claro, pues que se vea que esa estructura tiene que ser visualmente clara, en párrafos segmentados, sin una sintaxis farragosa, etcétera. Que esté implementado el tema de la claridad dentro de la técnica normativa y ya matéis 2 pájaros de un tiro. Sí, de acuerdo. O más. ¿Puedo decir algo? Hombre, ya me callé. El micrófono de Jacqueline. Perdón. Bueno, a esta altura
yo estoy aprendiendo con ustedes, pero tenemos algunas ideas y me parece que sería bueno que aprovechando esta gran oportunidad, ya te agradecemos mucho. No, a vosotros. Hay cuestiones que son de fondo y no se terminan nunca de entender acá. Acá hay yo creo que en el Senado se da, y creo que también en diputados, hay una dificultad por entender que hay como una cuestión permanente, estable, y como cuestiones transitorias o contingentes que pueden, que son los legisladores, porque la Cámara se organiza de acuerdo a los mandatos y se renueva cada 2 años, o por mitades o por tercios el Senado. Entonces eso es un elemento que no se termina, está confundido esto básicamente. Entonces cuando uno quiere establecer un elenco estable, se confunde la parte política con la cuestión más profesional y se superponen. Eso no ha encontrado solución y no va a ser sencillo de resolver, porque están confundidos los roles. Es decir, el rol del legislador es un rol que viene con sus asesores, con su gente, con su dotación, y que termina en el momento que él concluye su mandato y se modifica. Y hay un proceso más estable, más permanente, una carrera más formal de empleados de la casa que tienen que responder a una lógica, preservar la técnica parlamentaria, el lenguaje y todo demás, debiera ser preocupación de la Cámara y de la formación estable. Segunda cuestión, no hay que rivalizar con los legisladores, porque los legisladores, primero, la Constitución no les reclama expertise, ni conocimiento, ni sapiencia, son elegidos por el pueblo y están perfectamente legitimados políticamente. Los que tienen que tener expertise, conocimiento, y son los asesores que acompañan al legislador para ayudarlo en su tarea. Entonces, nosotros estamos pensando en qué. Acá han surgido muy buenas ideas, por eso me parece que es una cosa muy, muy, muy valiosa. Y bueno, tampoco podemos caer en el voluntarismo de decir que vamos a hacer cosas que después son difíciles de concretar, porque si no siempre pasa lo mismo. Estamos llenos de buenos deseos y después los procesos son más complejos. Entonces, ¿qué pensamos? Nosotros tiene que haber un área de dictamen en el trámite parlamentario, de técnica parlamentaria y de lenguaje. Bueno, si lo quieren tomar en cuenta lo tomarán, y si no, no, pero eso ya es una cuestión de decisión política, pero tiene que haber una opinión técnica de la casa que diga esto se debió haber redactado así. Primero y principal, los secretarios de comisión, yo del Senado vi algunos ayer, son actores importantes en este proceso, porque ellos trabajan en la redacción de los textos, de los dictámenes. A ellos nosotros tenemos capacitación permanente. Ahora la semana que viene tenemos unos talleres del cuarto de este año para justamente imbuirlos de esta idea. Hay gente con mucha experiencia y con mucha capacidad y con mucha sapiencia, y hay otros que no tanto. Entonces hay de todo en la viña del Señor. Por otra parte, ninguno somos sabelotodos. Todos tenemos que pedir ayuda y podemos trabajar en equipo, y ese es el cambio esencial de la cabeza, de entender que nos podemos dejar ayudar, que no somos omnipotentes. Esa es la primer cambio. Entonces, esta oficina o área o programa, estamos con el BID discutiendo eso, además del manual. Lo que tiene que haber es una oficina precisa de 4 o 5 lingüistas y algún abogado y demás, que en paralelo al trámite parlamentario, primero pueda ser consultado durante la elaboración del proyecto, si alguien quiere consultar, y mandar el texto, etcétera, etcétera. Y luego, cuando salió el dictamen de la comisión, y están los 7 días de la publicación para su tratamiento en el recinto, que haya un dictamen escrito y una propuesta de redacción final de ese dictamen. Bueno,
podrán no aceptarlo, o podrá algún legislador en el recinto pedir la palabra y decir, bueno, acá dice lo mismo que el dictamen, pero está mejor redactado, ¿por qué no aprobamos este texto? Eso. Quizá estamos desafiando con eso algunas cuestiones y pisando algunos callos que obviamente hay que tener cuidado. Tampoco los pasos van a ser de la noche a la mañana, ni los cambios, yo descreo de los cambios drásticos de estos, porque sobre todo en estos ámbitos. En eso tengo una cuestión filosófica de diferencia, algunas veces hasta con el propio gobierno que integro. Yo no creo que los cambios se hagan, el conejo se mate, como dicen, de un solo golpe. Son procesos a veces, sobre todo acá, en ámbitos donde la política tiene un gran rol, hay que articular, hay que negociar, hay que acordar los términos. El Congreso es otra cosa, no es una decisión, entonces hay que entenderlo. Yo creo que tiene que funcionar un ámbito técnico, de excelencia, preciso, no burocrático, de gente con gran experiencia, con formación, que la habrá en la casa o si no habrá que buscar, y que en algún momento opinen, digan, bueno, este texto, esto estaría redactado mejor de esta manera, y está, bueno, si quieren tomarlo en cuenta, tómenlo, y si no, háganse responsables de haber aprobado ese pastiche de cosas que no dice nada. Bueno, y termino. Así que estamos trabajando en eso y vamos en ese camino. La otra pregunta que yo me hago, el principal problema, me parece a mí, además de la oscuridad del lenguaje y demás, es la farragosidad de los textos, la longitud, la extensión. Son verdaderas proclamas las leyes, aspiraciones de deseos, exposiciones de buenas intenciones, pero no son leyes. Eso vería con agrado, estas cuestiones casi proclamas que en definitiva no están dispuestas. Y fíjense cómo es el proceso. Viene el texto de 4 renglones, primer acuerdo agregado el segundo párrafo en el mismo artículo, 8 renglones, y ya viene un tercer acuerdo y arregla un nuevo párrafo, 12 renglones, y así terminamos en un artículo primero de 40 renglones. Es una cosa, todo el tiempo pasa eso, ustedes lo ven. Los acuerdos se van plasmando con agregados de nuevos párrafos al mismo artículo para cambiar. El acuerdo se cristaliza mal, porque se debe discutir antes y se debe plasmar un acuerdo con otro texto. Bueno, eso que ocurre, nos ocurre todo el tiempo, no es fácil de modificar, sobre todo porque aquí se legisla mucho a la demanda, la decisión de la ley está tomada antes y luego empieza el proceso al revés. No es un proceso elaborado de la ley artesanal que va llevando y bueno, cuando está terminado es un proyecto, hay una necesidad, hay una ley. No, la ley ya decidió antes y luego hay todo un proceso. Entonces, a mí me parece que lo mejor sería tener un ámbito técnico de opinión. No puede ser obligatorio, porque ahí sí entraríamos alteraríamos un trámite parlamentario que ya está consolidado en etapas y en plazos, en los reglamentos, y que además los legisladores no querrían someterse porque a veces las urgencias impiden que, bueno, pero el dictamen va a estar. Antes que se llegue al recinto, va a estar. Y por último, nosotros tenemos órdenes del día de ley. No es así en diputados, pero en el Senado, ¿cómo funciona? La Comisión de Labor Parlamentaria elige de una canasta de órdenes del día, de dictamen, y dice, bueno, tomemos no, no, el otro sí, y bueno, y el acuerdo político dice la agenda de la sesión. ¿Se entiende? Y hay órdenes del día que permanecen meses, por no decir años, sin tratarse. Bueno, hay tiempo entonces para que esos órdenes del día por lo menos emprolijarlos. Hay tiempo material. Y si no hay tiempo y hay urgencia y hay 7 días, va a haber un dictamen en 7 días que va a decir esto debió ser redactado de esta manera. Tómelo o déjelo, pero bueno, por lo menos vamos a ir persuadiendo paulatinamente de esa manera. Es lo que yo imagino que puedo hacer o me animo a encarar, porque también los que mandan son los legisladores, que bueno, son los que tienen
las autoridades de la casa, pero también los legisladores, que son los que tienen la decisión política final. Eso es inevitable, digamos. No pongamos eso como un impedimento, trabajemos con esa lógica pensando cómo nos podemos adaptar a ella. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Perdón? ¿Y qué quieres decir con ausencia de espíritu? ¿Qué quieres decir con ausencia de espíritu? Bueno, simplemente que quizás de las ponentes de ayer, una de las que más me gustó, cuyo nombre no recuerdo, apelaba a que en algún momento en Argentina se recurría a escritores, por ejemplo, a la hora de elaborar pues, los manuales que estaba comentando acá el compañero, o en general lo que sería digamos, la puesta en práctica del discurso, que sería el espíritu de la ley, plasmado de forma lingüística, comprensible, para cuantos más ciudadanos mejor. Entonces, como yo he notado aquí que hay muchos ingenieros, hay muchos tecnócratas, o eso me ha parecido a mí por lo menos, bueno, desde las humanidades y desde las ciencias sociales, quizás podríamos hacer algún aporte a lo que es claridad en el discurso y además manteniendo lo que sería el espíritu de las leyes o incluso el espíritu instituyente de cualquier proceso constituyente de una constitución. Esa sería como mi aporte o mi pregunta, si quiere plantearlo así. Muchas gracias. Yo no sé si esto tiene que ver con lo que comentabas tú antes sobre la no diferenciación a veces de, lo has dicho tú creo, de objeto y objetivos, ¿no? En la ley. Sí, entiendo que sí, no sé. Igualmente, es como que... Es que me parece que puede entroncar un poco, porque si tú lo que buscas es quizá una fundamentación, igual por tu formación filosófica, ¿no? Para explicar el por qué está... No, bueno, los filósofos, dentro de la filosofía tenemos materias o áreas de especialización en el lenguaje. Sí. La filosofía del lenguaje, supongo que viniendo de una universidad pontificia, esto lo habrán pasado al menos como contenido genérico, pero bueno, existe la materia de filosofía del lenguaje y luego tenemos un montón de herramientas y digamos, de formación que se nos da directamente en nuestras carreras académicas para perfeccionar la escritura, que obviamente todos estamos toda la vida perfeccionando, porque a eso nos dedicamos a leer a quienes han escrito mucho antes que nosotros y a formar a quienes van a seguir escribiendo cuando nosotros ya no estemos aquí. Entonces, lo que yo me planteo, o la ausencia que yo he notado, quizás, es la falta de imbricación entre lo que sería el foro parlamentario, digamos, que está poblado de gente que proveniente del área del derecho, con gente de humanidades en general, bueno, proveniendo, por ejemplo, yo de la Facultad de Filosofía y Letras. No sé si ahora queda más claro. Sí. Gracias. Sí. Ay, ¿me escuchan? Soy Gabriela Ortiz, soy traductora pública, así que vengo a hacer el sapo de otro pozo. Justo hoy es el día de la, internacional de los correctores de textos. Los correctores de textos están desde el siglo XV actuando, se celebra por Erasmo de Rotterdam, y hay en la Argentina carreras también en la Facultad de Filosofía y Letras, y el tipo de corrección que se hace no tiene que ver con el tema, con la materia, sino puede ser de estilo, ortotipográfico, y eso aporta la claridad. Pero si no tuvieran un departamento de corrección de textos, que es más o menos por donde iba el aporte, podría ser una interacción con la Academia Argentina de Letras, que tienen al profesor Moure, que es excelente,
Está la asociación PLECA, que es la Asociación de Correctores Argentina. O sea, hay profesionales que no se van a meter ni con los egos ni con las cuestiones políticas, sino que simplemente van a leer la redacción y van a aportar el dictamen técnico específico. Y después de todo lo que estuve viendo en el programa, cuando a mí me toca traducir, sufro todas estas cosas, que tengo que separar oraciones, párrafos. Y bueno, hace mucho tiempo hubo cursos, acá está mi colega, una que lo organizó, donde estaba la profesora Bossetti, Pedro Mayral en su momento, y hay un autor, Casani, que enseña específicamente sobre el lenguaje claro, estuvo en la Feria del Libro de Buenos Aires. Es decir, a mí me parece que lo que por ahí faltaría es un poquito de diálogo entre las distintas áreas que existen, pero estamos todos separados, estamos todos como cada cual encerrado en su materia y no dialogamos. Bien, aportaciones en la línea, sí. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy Edith Guarini y trabajo en el Senado. Yo soy correctora literaria, pertenezco a PLECA y soy egresada de la Fundación Litera y además de tener una maestría en análisis de discurso. Así que algo de eso está funcionando. Colaboro con la dirección de capacitación, así que quédate tranquila que sí que hay aporte, ¿no? Vayan a Bossetti, pues profesora y está funcionando bien, mejor. Aporte muy cortito. ¿Tiene la palabra primero? No, por favor. Hay tres. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Sonia, trabajo en comunicación institucional del Senado. Nos encontramos con textos todos los días, hacemos contenidos, corregimos y demás. Creo que el gran desafío, y vamos a estar de acuerdo, es sacar un poco el preconcepto de que lo difícil suena importante. Eso es lo que nos pasa. Sí. Muchas veces nos encontramos con leyes o con proyectos o con textos, digamos, que son administrativos y demás, que son tan grandilocuentes en cuanto al lenguaje, para decir algo en 5 renglones, en uno estaba espectacular, ¿no? Eso sería, me parece que el gran desafío que tenemos, sobre todo en el Congreso, es ese. Muy bien. Por aquí detrás, si quieres acercarte. No se te oye bien por aquí. Mira, aquí tienes micrófono si quieres. Esto, perdona, en los manuales de técnica normativa suele salir. Entonces, si están con la redacción, eso tendría que aparecer. Con lo cual viene muy bien que lo menciones. Claro. De que ya viniera en el mismo formato. Sí, pero que no tengáis que estar haciendo doble trabajo en ese sentido. Sujetarte de una forma muy rígida, además.
Sí, que puedes ver muy claramente dónde está el cambio, ¿no? Cada una de ellas. Está la actual. Lo que figura en Infolex es lo que está actualizado y vas para atrás. Tachado. En los antecedentes. No, pero no te aparece en el texto, no te aparece en la versión anterior, decís. Claro, que actualizado. Ah, te vas para atrás. En el mismo cuerpo. No, tenés que ir para atrás. Esto está muy bien porque vamos a dar trabajo a todo el Estado. Pero es muy práctico, es muy práctico. En el... Uf, lo peor para mí. Porque os tenéis que dirigir posteriormente a él para pedir aclaraciones o algo así. Claro, pero que sí sepa que ese, o sea, el firmante, el principal, podría decir y otros, y en otra hoja se aclara quiénes son los otros diputados, senadores que acompañan la propuesta. Eso por un lado, el número de páginas sí o sí en todas. Y por ejemplo, ese expediente, ese proyecto podría pasar a la mesa de entradas de la Cámara correspondiente. La Cámara le tendría que asignar un número de expediente y ya quedar impreso. O sea, que ya quedara cargado en la hoja principal y en todas las otras hojas. Entonces, si hay un problema cuando se arman los expedientes unificados que se adosan todos los expedientes de coordinación de dictamen, un día se cayó, se desarmó, vos no te tenés que poner a leer hoja por hoja para armar el criterio. Yo os voy a sugerir de España, si os pudierais poner en contacto con el director del Boletín Oficial del Estado, que se llama Tuero, Miguel Tuero. Es una persona además muy accesible y han llevado a cabo una reforma importantísima del Boletín Oficial del Estado y cómo salen las normas, porque a lo mejor os podía echar una mano dando ideas o sugerencias, porque esto sí que les ha costado a ellos también mucho trabajo y quizá es un paso que ya llevan en adelante. Y todo lo que dices es importantísimo porque ahorra muchísimo trabajo, es cuestión de eficiencia y de eficacia al final, ¿no? Exacto. Tienen la vigencia de las normas, te pone cuál es la vigente y además te pone cuál es la futura vigente por si ya quieres ir trabajando sobre una versión posterior, que te ayuda mucho. Y la comparativa la puedes hacer muy fácil. Puedes tener la anterior, la vigente y la que será vigente dentro de unos meses. Entonces, da un panorama muy bueno para trabajar. Eso sí, 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 sí. Sí. O sea, fijaos que mala moderadora soy, que no hemos pasado del punto 1. Pero yo he dicho que, perdón, que estaba muy tranquila porque aquí está todo. Hay ejercicios, o sea, por ejemplo, el 1, perdona Fernando, que era para hacer un ejercicio de síntesis. Y os había puesto, por ejemplo, exposición de motivos que hemos hablado antes, fundamentos del Código Penal, para que si no tenéis Twitter, practiquéis se hablaba de los 140 caracteres, ¿verdad? Porque es igual que el ejercicio del boli, para mí es el mejor ejercicio para lograr la síntesis en un discurso largo que se empieza a cortar para evitar esa farragosidad de que se hablaba antes. Nos quedan 10, 15 minutos como mucho, ya hay anotados para la próxima edición del mismo taller.
Dos reflexiones. Nos estamos atreviendo. Estos procesos son así y son largos y son procesos que parten de cada uno de nosotros. Entonces, yo le voy a dar la mitad del vaso lleno de todo lo que escuché esta mañana. Acá hay un foro. Esto es un foro de gente que está interesada en cambiar el estado de cosas. No podemos luchar contra la naturaleza de la casa. El legislador es dueño y señor, pero sí le podemos mostrar alternativas y sí podemos conseguir aliados, porque les puedo dar mi propia experiencia personal. Yo tengo senadores que me están apoyando mucho en la prédica de que la capacitación se haga, porque no tenemos la posibilidad del garrote, no podemos obligar nada a nadie, porque no tenemos elementos pecuniarios tampoco, no tenemos elementos para decir usted haga un curso y va a ganar más plata a fin de mes. No somos el Poder Ejecutivo. Será otra discusión esa, que se da en otro ámbito, de otra manera. Tanto Patricia como yo venimos trabajando en una alianza con el INAP para salvar muchas capacitaciones que son comunes a lo administrativo y que perfectamente el INAP tiene recursos, y lo que estamos peleando son cupos para el Congreso. El mismo INAP. Se llama igual y hace más o menos lo mismo que en España. Con esto, ¿qué les quiero decir? Aquí está presente el secretario parlamentario, chicos. Estamos escuchando y este seminario es prueba de que algo está cambiando. Ahora sí voy a hablar en particular por el Senado, 30 segundos. Esta gestión tuvo una decisión estratégica. Jamás la capacitación tuvo la jerarquía de dirección general y jamás estuvo ordenada. Hoy la dirección general tiene dentro de su ámbito las 3 expresiones de capacitación: la parlamentaria, la técnico profesional y la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la decisión política está, pero hay que hacer un trabajo de convencimiento y con el ejemplo. No queda otra, porque aparte no va a ser sustentable. Yo entiendo la tentación de poner todo obligatorio. Pues lo entiendo y te entiendo muy bien, Verónica. Pero, por ejemplo, a Verónica, a Paola, a Gustavo, a la profesora que la acabo de conocer, los estoy conociendo porque quieren progresar o porque quieren brindar sus saberes. Bueno, estos son los ámbitos de los grupos que empiezan dentro de las organizaciones a querer cambiar las cosas. No hay que desesperar y hay que ser muy persistente. El compromiso que hemos tomado ayer de la red de lenguaje claro es un compromiso muy importante, porque tenemos que dar la cara por el Congreso de la Nación, ni más ni menos. Entonces no es menor lo que ha pasado ayer. Y se nos viene un trabajo muy importante. Nos estamos comprometiendo con Cristina, nos estamos comprometiendo con Claudia. Esto no es irresponsable o no es un capricho. Sabemos en qué nos estamos metiendo. Pero eso también van a contribuir todos ustedes y los compañeros de ustedes que logren convencer. El legislador va a saber en qué momento se va a dar cuenta que esa herramienta que le estamos ofreciendo la va a saber útil, le va a venir bien a él. Gracias. Y aprovechemos a Cristina, por favor. Pues, ¿hay alguna intervención más que quiera participar? Que cortemos. No, que sigas. Ah, bueno, es que como nos quedaban pocos minutos, si queréis, por terminar con ese ejercicio práctico. Sí, es verdad, perdona. Está quedando poco tiempo, no quería quitarlo con unas palabras. Si me dan un minuto lo digo. No, 3, 5. Soy Rodolfo Castiñeiras, soy abogado, trabajo en el Ministerio de Justicia hace 30 años con estas compañeras y vengo de un ministerio donde se preocupaba más por la existencia y estructura técnica de la ley, de la norma, de los artículos, de las leyes, etc. Transitando hoy día un camino que nos acerca bastante al lenguaje claro por una cantidad de actividades que hacemos. Pero yo quería decir otra cosa. Yo quería decir lo siguiente, y poner más del lado, no de la institución, de lo académico o de lo profesional, sino un poco del lado de la gente. Claro. Yo me dedico al derecho de familia y cuando leemos las leyes relacionadas con, por ejemplo, violencia de género y toda la protección a la mujer, encontramos que palabras, expresiones que entendemos perfectamente los abogados, los jueces, los políticos y los académicos. Pero resulta que cuando le decimos a una persona, usted tiene derecho a una medida cautelar, las personas no entienden qué le estamos explicando. Entonces es probable que sea necesario urgentemente, para decirlo de alguna forma, traducir las leyes en un lenguaje comprensible para la ciudadanía en su conjunto. Que quizá no he tenido la suerte de ir a la Facultad de Derecho
o estar en ámbitos académicos o políticos. Solo eso. Bueno, pues es importantísimo lo que acabas de decir. La legislación, por ejemplo, de la Unión Europea ha apostado decididamente por esa claridad, y a mí la idea de que salga una ley con unas exposiciones de motivos bien fundamentadas, claras y breves, porque no hace falta enrollarse, digamos, demasiado para explicar qué se quiere hacer con esa ley, que después haya unos artículos breves, comprensibles, que esté en negrita la palabra más coloquial posible que describa lo que está dentro, que haya un índice de las leyes diciendo lo que va a haber ahí, y que al final te encuentres con un glosario que estábamos diciendo antes de términos más complejos para que se puedan comprender, es muy fácil. En algunas de estas diapositivas, si algún día, aparte de leer códigos civiles y eso por las noches, queréis leer lo que hay aquí, veréis esto a lo que te refieres, los tecnicismos que son fácilmente sustituibles y que se pueden utilizar sin problema, tecnicismos que son un poquito más complicados para los que sí puede haber ese glosario con palabras determinadas comprensibles, y hay algunos que son tecnicismos de tal calibre, tan artificiales, que no hay manera de nada más que dar una explicación. Y en ese sentido hay veces que es necesario alargar un poquito el texto, pues que se alargue lo necesario. Que la palabra sustituible, que sea sustituible. Y sobre todo, yo apostaría por ese glosario de términos porque creo que es fundamental. Puede estar al final de la norma o aparte, que se saque pues, por el ministerio correspondiente que haya originado la norma para dar una explicación añadida a esto. Nosotros trabajamos... No, digo, es una idea. Bueno, hay varias, pero hay el último acuerdo interinstitucional para lograr la claridad de 2016 está promoviendo estas cuestiones. Y si, por ejemplo, leéis directivas de la Unión Europea, veréis que son de lo más claro que hay en la legislación, mucho mejor que la de cualquier país. Y yo creo que en los países, por lo menos de la Unión Europea, y por lo que pueda servir a los demás, tenemos que tender a esas directivas que está sacando la Unión Europea, que son bastante claritas. El problema luego viene con la traducción y la transposición a los países. Nosotros, discúlpeme, nosotros en el Ministerio de Justicia estamos trabajando con un glosario jurídico que pretende que cuando decimos medida cautelar, explique en palabras sencillas qué es lo que quiere decir para que cualquier persona pueda, cuando se encuentre con el texto una norma donde le dice que tiene derecho a una medida cautelar, sepa que se trata de una medida de ayuda a una persona en una situación de necesidad de una ayuda. Sí. Eso es el glosario, ya tiene más de 500 términos y lo provoca la propia comunidad. Y hay veces que creo que son totalmente necesarios los ejemplos, porque la gente con un ejemplo lo ve claro. ¿Sabéis lo que me pasó a mí? Mirad, me pasaron aquí, a ver, ¿en qué página lo tenemos? Quien ve algo que pone el artículo 40, sí, en la diapositiva 7 ha habido una iniciativa de senadores para cambiar esta norma que parece ser que ha dado lugar a muchas interpretaciones distintas. ¿La veis? Donde pone ejercicio 2, el artículo 45. Es que si no está numerado, yo tenía puesto aquí la 7. Empieza ejercicio 2, artículo 45 de la ley 23.551 y pongo el original. ¿Sí se ve? Bueno, pues esta parece ser que ha dado lugar a muchísimos problemas de interpretación al final sobre cuántos representantes podía haber por número. Si miráis la siguiente, que pongo la propuesta que es más clara, es la propuesta del grupo de senadores modificando la anterior, la versión anterior. Y a mí me pasó que leyéndola, aún así, digo, sí, efectivamente es más clara, pero aún así me quedaban dudas. Entonces yo hice una tercera interpretación, sobre todo en el punto C del original, y que yo le pongo con D. ¿Por qué? Porque empezaba diciendo, ¿por qué he puesto yo uno más? Empezaba diciendo, de 10 trabajadores en adelante, un representante. A lo mejor es muy obvio para el legislador que de 0 a 9 no hay ninguno, pero ¿por qué no ponerlo? Y lo dejamos todo claro. Entonces, mi sugerencia es poner
de 1 a 9 no hay representantes. Si es que eso es lo que se ha querido decir, ¿eh? Ojo, que yo estoy interpretando nada más. Cuando llegamos al punto C, pregunto yo, y lo pongo así, ¿puede querer decir? El problema que yo vi en la segunda diapositiva, la de la propuesta, es que en el punto A, B y C dice de 10 trabajadores en adelante. En adelante es, como dice Buzz Lightyear, desde el infinito más allá. Pero luego en la letra B dice otra vez de 51 en adelante. 2. ¿Qué adelante? Un pasito para adelante. Luego C, de 101 otra vez dice en adelante. Y luego dice a partir de allí. ¿Pero dónde es allí? ¿Dónde es allí? Entonces, adicionar un representante más, 100 trabajadores en exceso. Os juro que no lo entendía. Entonces, mirad lo que puse yo, que es un poco la filosofía de esto, de lo que yo quiero expresar. Desde 100, y con la pregunta, ¿querrá decir esto? Desde 101 trabajadores en adelante, uno más por cada 100 trabajadores. O fracción, que es la palabra que no vi y yo he añadido pensando si eso es lo que querrían decir. ¿Quiere decir fracción? ¿100 o fracción? Entonces, para que quede claro mi propuesta, dije de 101 a 200 hay 3. Por ejemplo, con 110 o con 199, 3, que es la fracción. Y luego de 201 a 300 hay 4 y así sucesivamente. Si eso es lo que quería decir, yo prefiero leerlo así como ciudadano porque me entero. Tengo una empresa y sé cuántos representantes puedo poner. Si tengo 4, no tengo. Pero si tengo 150, tengo 3. ¿Quiso decir eso? Podemos hacerlo, ¿vale? Y las diapositivas son un poco en esta línea y lo más interesante no es esta propuesta mía, ni mucho menos, sino los fallos detectados en la legislación española de Castilla y León, donde trabajó el académico Salvador Gutiérrez Ordóñez, que fue a la vez quien ha redactado el libro de estilo de la justicia en España. Entonces, bueno, aquí tenéis un material para una lectura noche de insomnio o cuando sea. Vale, pues cierro con esto para que descanséis y podáis pasar a la siguiente. Y muchas gracias a todos. Patricia. Obviamente vamos a tener que traerte otra vez cuando hayan leído todo el material y entonces poder usar todos los ejemplos. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos. Pueden tomarse una tacita de café ahí atrás y le damos un minuto de descanso antes de arrancar con el otro taller. Muchas gracias.